Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, te damos a ti toda la gloria, Señor amado. Padre eterno, Padre de misericordia, a ti sea toda la gloria, mi Señor. Tenemos hambre de ti, tenemos hambre, estamos tan necesitados de ti, mi Señor. Cuánto anhelamos tu presencia en nuestras vidas, Señor. Cuánto anhelamos, Señor, más de ti en nosotros, Señor. Oh, te necesitamos, Señor. Te amamos, te deseamos, Señor amado. Oh, Señor, aquí estamos tus hijos, Señor, tu pueblo, Señor. Señor, con esa necesidad de ti, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando cada vida, cada corazón. Tu palabra dice, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y es en tu presencia, Señor, es en tu presencia que podemos descansar, Señor, y estar confiados y estar seguros que tú estás allí, Señor. Dios amado, llévate toda carga, llévate toda aflicción, todo dolor, todo cansancio, Señor. Todo aquello que agobia, llévate, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y que el poder del Espíritu Santo sea ministrando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Que esas fuerzas vienen de ti a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos damos gloria al que vive y reina? Amén. Amén. Aleluya. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias y que por su misericordia no hemos sido consumidos. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Si usted y yo estamos aquí es por las misericordias del Señor. Amén. Así que, mi amado, siempre debemos de darle gracias al Señor por un día más de vida que nos regala. Amén. Amén. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 9. 2 de Corintios, capítulo 12, el verso 9. Si lo encontró, puede poner un momentito en pie y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión con su Santo Espíritu. Capítulo 12, el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué? ¿En qué buenas ganas? Dice Pablo. Me voy a gloriar en mis debilidades. Toma su asiento, mis amados hermanos. Dependiendo de la gracia de Dios es el tema de esta noche. Cuán importante es que nosotros dependamos de la gracia de Dios. Sí, Pablo, aquí pues en estos capítulos, entre el capítulo 11 y el verso 12, él nos expresa todos los sufrimientos que él vivía como apóstol, todas las necesidades, los momentos difíciles que él vivió, ¿verdad? Siendo apóstol, él fue murmurado, fue criticado, no fue aceptado muchas veces, ¿verdad? Por todo lo que él había vivido. Pero en un momento de sus debilidades, en un momento de angustia, yo digo como ser humano, en un momento así, él se habrá acercado a la presencia del Señor y ha de haber clamado, Señor, mira todo, Señor, lo que yo estoy viviendo, mira lo que estoy pasando, Señor. Y el Señor le dice a Pablo,
¿Cómo le dice el Señor en el verso 9? Y me ha dicho, mire lo que dice, y me ha dicho. ¿Cuántos creen que Dios habla? Que Dios sigue hablando y que nos sigue hablando a través de su palabra y que en su presencia tú y yo somos renovados, que es en su presencia que tú y yo somos fortalecidos. Y dice, y me ha dicho, diga en esta noche, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo se encontraba entonces Pablo para que Dios le diga esto? ¿Cómo se estaba encontrando Pablo para que Dios le diga esto? Y me ha dicho, o sea, Pablo, el super Pablo, el apóstol Pablo. Mire que para ese tiempo Pablo no era reconocido como apóstol. A Pablo lo tenían como loco. Y mire, y Pablo, ahora que nosotros lo vemos, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que es el apóstol Pablo, un hombre, ¿verdad? Que a pesar de todas sus debilidades y circunstancias, él confió en Dios. Y dice que entonces Pablo se sentía, ¿cómo estaba Pablo? Estaba débil. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido debilidad? Nos hemos sentido sin fuerzas, nos hemos sentido sin deseos, sin ganas. Bueno, pues el apóstol Pablo también lo vivió. El apóstol Pablo también lo vivió. Un hombre de fe, un hombre que escribió 13 epístolas, un hombre que dice que había subido hasta el tercer cielo. Un hombre que había conversado con el mismo Jesús, porque recuérdese que Pablo no anduvo con Jesús como los 12 apóstoles. Pablo, ¿verdad? Jesús se le revela a Pablo, se le revela, tiene esa revelación. Y se le muestra a Pablo, y por eso dice que esa es la firmeza de Pablo, por eso él dice que fue el mismo Jesús que lo llamó a él. Usted puede leer, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 9, cuando él tiene ese encuentro en Damasco, donde él iba para encarcelar a los cristianos y de repente tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro trajo cambio a la vida de Pablo. Pero Pablo en un momento, ¿verdad? También se sintió débil. Pablo se sintió también débil, como uno de nosotros. Quizás tú y yo en este momento nos podemos estar sintiendo débil. Nos podemos estar sintiendo. Y algo que yo siempre digo, nosotros debemos de ser sinceros con Dios. Debemos de sentir, decirle, hablar con Dios. Porque una vez más dice, y me ha dicho, o sea que cuando tú y yo, ¿por qué Pablo recibió esto? Porque hablaba con Dios. Porque hablaba con Dios, porque se arrodillaba en su cuarto quizá o en su lugar y hablaba con Dios, porque eso es orar, hablar con Dios. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios sobre nuestras vidas, que Dios siempre, su favor y su gracia va a permanecer sobre nosotros, o sea, su cuidado, a pesar de nuestras debilidades, el Señor va a estar allí con nosotros para que tú y yo dependamos de Él, ¿sí? Dependamos de Él. Y mire lo que dice el verso siguiente. Por tanto, de buena gana, o sigamos en el 9 mismo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice que en Corintios había muchos apóstoles
Y ellos se creían los super apóstoles. Y a Pablo no lo veían como apóstol, más bien lo creían un loco. Entonces Pablo dice, yo me voy a gloriar. Mira, los otros apóstoles se glorían en todo lo que él tiene, pero yo me voy a gloriar en mis debilidades, en mis flaquezas, en mis necesidades. Y cuando Pablo habla aquí de debilidades, él está hablando de los sufrimientos que él vivía como apóstol. ¿Sí? De los sufrimientos. Pablo fue latigueado, Pablo lo bajaron un día por la canasta, a Pablo los propios hermanos lo odiaban, ¿verdad? Los judíos lo perseguían. Entonces él padeció por Cristo Jesús. Imagínate que a nosotros nos digan algo y ya nosotros ya no queremos. Alguien nos mira mal y ya no queremos seguir a Cristo. Pero Pablo padeció mucho por Cristo Jesús. Y por eso están escritas esas cartas, porque él permaneció. Por eso él dice, yo me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose, o sea, para que repose una cobertura, una protección, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando nosotros en medio de nuestras debilidades glorificamos a Dios, quizás usted está pasando un momento de necesidad familiar, un momento económico, un momento difícil. Y eso no nos debe de alejar de Dios, sino más bien acercarnos a Dios. Porque cuando nosotros buscamos a Dios en medio de nuestro sufrimiento, vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, en medio de los sufrimientos, Pablo más bien adoraba a Dios, buscaba a Dios. Por eso veamos lo que nos dice en segunda mismo, en el capítulo 11, el verso 24 dice, de los judíos 5 veces, si leemos desde el 23, segunda de Corintios, capítulo 11, el verso 23. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo, mire cómo Pablo dice, o sea, Pablo lo veían como loco y él dice, como si estuviera loco, hablo. Yo más en trabajos, dice, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Verdad? Entonces Pablo padeció, mis amados hermanos, por seguir a Cristo, por servirle a Cristo, por llevar estas buenas noticias. Pablo padeció todo esto. Y esto Pablo lo veía como debilidades. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas las librará el Señor. Amén. Quizás nosotros no estemos en estos casos ya no nos persiguen, quizás ya no nos golpean como Pablo, pero hay otras clases de sufrimiento que podamos estar viviendo ahora que estamos en Cristo Jesús.
ahora que estamos en Cristo Jesús. Y Pablo nos anima a nosotros que debemos de seguir a Cristo. Por eso él dice que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo Jesús. Nada, mis amados. Mire, él fue golpeado, él fue perseguido y él no se paralizó, él no se quedó allí, él persiguió hasta la meta. Por eso él dijo, ¿verdad? Todo lo tengo por basura, todo lo dejo atrás por alcanzar al conocimiento de Cristo Jesús. Miren, mis amados hermanos, entonces cuando tú y yo estamos pasando por dificultades, eso no nos debe de apartar de Dios. Eso no nos debe de que tú y yo no busquemos adorar a Dios. Más bien, cuando tú y yo estamos pasando por estos momentos, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Adorar. ¿Qué debemos de hacer? Adorar. Pablo nos enseña que en medio de la cárcel, él adoraba. Por eso dice, estuve algunas veces en la cárcel. Y dice que cuando él estaba en la cárcel, ¿qué hacía cuando Pablo estaba en la cárcel? Pablo adoraba. Dice que Pablo adoraba. Pero a veces nosotros en medio de los sufrimientos, hasta como que se nos cierra más la boca, ya no queremos ni cantar al Señor. Ya ni queremos adorar al Señor. Porque los problemas son tantos que ya me agobia, ya no tengo ni fuerzas para adorar al Señor. Mentira del enemigo. En medio de mi sufrimiento, en medio de mis debilidades, voy a darle gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Porque de Él vienen nuestras fuerzas, mis amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos querido arreglar problemas con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántos de nosotros hemos querido con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestro orgullo? ¿Por qué usted cree que el Señor le dice a Pablo, bástate de mi gracia? Porque a Pablo se le fue abierto el cielo, a Pablo se le dio revelaciones, palabras inefables, que ningún hombre las podía entender. Y Pablo tuvo todo ese conocimiento. Y Pablo tuvo todo ese conocimiento, mi amado hermano. Y es por eso que para que él no se llene de orgullo, dice que le vino un aguijón. Muchos dicen que pudo haber sido una enfermedad, muchos dicen que fue una aflicción, pero un aguijón es una estaca, es como alguna espina que te molesta, que te perturba. Y Pablo dice que ya 3 veces le había orado a Dios para que le quite ese aguijón, para que le quite esa molestia en su cuerpo, para que le quite. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestras dificultades le pedimos al Señor, Señor, ya quítame esto? Señor, ya no puedo con esto. Y como que tú dices, uy, Señor, pero si yo estoy orando y esto como que más difícil cada día está. ¿Ah? Pues a Pablo le estaba pasando eso. Pablo tenía como una espina en su cuerpo. Y dice que Satanás usó esto para cachetearlo. Usted lo puede leer en los versículos anteriores. Y dice que Pablo, y Satanás me golpeó con eso. Un puñetazo le dio Satanás. Le hizo moretones. Y en medio de eso, Pablo oraba a Dios. Dice, le he pedido 3 veces. 3 veces he orado por lo mismo. 3 veces le he pedido al Señor, quítame esto, Señor. Quítame esta enfermedad, quítame esta aflicción, quítame esta angustia, quítame esto que estoy viviendo, Padre. Yo creo que a muchos nos ha tocado ese momento donde a veces nos sentimos como entre la espada y la pared. Y mientras más buscamos de Dios, como que la situación se vuelve más terrible todavía. Pero ¿qué le dice el Señor? Y me encanta cuando en el verso 9 del capítulo 12, 2 Corintios, capítulo 12, y me ha dicho el Señor. Me encanta esto que
Pablo dice, y me ha dicho, yo digo, esto me da confianza, esto me da seguridad, esta palabra de Dios para con mi vida, a pesar de los sufrimientos que esté viviendo, ¿verdad? Porque yo me traslado a esos momentos de Pablo y yo digo, Dios, ser traicionado por sus propios amigos, ser golpeado, ser dejado. Y seguro que él le clamaba a Dios, imagínate, quítame esto, Señor. Esto para mí es una afrenta. En pocas palabras, Señor, te he pedido 3 veces y tú no respondes. Y de repente le dice el Señor, y me ha dicho, le responde a las 3 veces del clamor, quítame esto, Señor. Y dice, y me ha dicho, bástate, mi gracia te es suficiente, Pablo. María, mi gracia es suficiente para ti. Rosa, mi gracia. Pedro, como tú te llames, en esta noche lo que el Señor nos está diciendo, que en medio de tus necesidades, sufrimientos, a veces en la familia, en el matrimonio, falta de trabajo, cualquier necesidad. Mira, por ejemplo, decía que en caminos de ladrones, en caminos de peligros. Ahora tú y yo en este mismo tiempo vivimos esto. Ya ni queremos salir de nuestra casa, ya ni 10 de la noche y uno ya no puede andar en la calle. ¿Por qué? Porque andamos en caminos de peligros. En caminos de peligros, dice Pablo. En caminos de ladrones. ¿Cuánto nos podemos identificar si lo traemos a nuestro contexto de hoy? Estamos viviendo eso. Y muchos por eso ya ni se congregan, porque viven lejos, porque ya no pueden llegar por el peligro que estamos viviendo, mis amados hermanos. Pero Pablo dice, esto no te puede apartar de Dios. Y es lo que el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia es suficiente para ti. Mi favor es suficiente para ti, a pesar de los sufrimientos. Porque no hay que negar, Pablo no estaba negando lo que él estaba viviendo. Mire como en todo el capítulo 11, si usted lo lee, todo el capítulo 11 habla de todos sus sufrimientos, de todo lo que él vivió. Yo unos cuantos fue que le leí. Pero el apóstol Pablo, el que nos escribe tanto de esos encuentros maravillosos con Dios, de cómo le habla a la iglesia para que le sirva a Dios, para que adore a Dios. Hubo un momento de su vida que se sintió tan débil como tú y yo nos podemos sentir. Por tanto, me encanta cuando dice aquí, por tanto, de buena gana. ¿Cómo? De buena gana. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos aquí? De buena gana. De buena gana le voy a adorar a Dios. Con buena gana voy a exaltar a Dios. Con buena gana le voy a servir a Dios. Con buena gana voy a seguir predicando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, de buena gana me gloriaré. De esto me voy a gloriar. Ya no me voy a gloriar de todo lo que Dios me ha dicho. Mira que Pablo tenía de qué gloriarse. Él había estado en el cielo mismo. Y cómo Dios le reveló todas las cosas. Y es por eso que Él las manifiesta en sus epístolas, en sus cartas. Me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que cuando tú y yo le damos gracias a Dios por esos momentos difíciles que estamos viviendo, Señor, no entiendo. Y así le he dicho al Señor, yo no entiendo, Padre, pero aquí estoy. No entiendo, pero Señor, tú eres el Todopoderoso. Y siempre voy a darte a ti toda la gloria. Amén. Es lo que Pablo nos enseña. Que en medio de nuestras debilidades debemos de adorar. Debemos de honrar. Debemos de agradarle al Señor.
para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, para que repose en nosotros su fuerza, para que repose, porque muchas veces queremos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras propias fuerzas queremos ordenar, con nuestras propias fuerzas queremos arreglar, mientras que el Señor dice, hey, es con mi fuerza, hey, es con mi gracia, es con mi favor, eso te es suficiente para ti. Dice el verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, miren lo que dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué se gozaba Pablo? ¿En qué se gozaba Pablo? ¿Y qué dice Dios del gozo? ¿Ah? ¿Qué dice Dios del gozo? Que es nuestra fortaleza. O sea, Pablo en sus debilidades se gozaba y ¿qué recibía? ¿Qué recibía Pablo cuando en medio de sus debilidades se gozaba? Fortaleza, recibía fuerza, mi amado hermano. Por eso es que Dios nos ha dado su gracia, su favor, es la fuerza de su amor, es la fuerza de su poder que Él nos ha dado a nosotros y nos dice, eso es suficiente para que tú vivas aquí en la tierra. Eso es lo que tú necesitas mi favor, tú necesitas el poder y el Señor ya nos lo ha dado como se lo dio a Pablo. Bástate de mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia lo suple todo. Mi gracia lo llena todo en tu vida. Es el favor de Dios. Es el cuidado de Dios a nuestras vidas. Y Pablo dice, yo me gozo en las debilidades, en afrentas. Mira cuáles eran las debilidades de Pablo. ¿Y sí o no? Que sí trae debilidad las afrentas. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, Dios le estaba diciendo a Pablo, bástate de mi gracia. Mira, Pablo, tú tienes que vaciarte de todo tu orgullo, tú tienes que vaciarte de toda tu fuerza natural para que tengas mis fuerzas espirituales. Para que seas lleno de mi gracia, de mi favor sobre tu vida. Imagínate. Entonces, cuando tú y yo estamos pasando por estas necesidades, dificultades, ¿verdad? ¿Cuánta afrenta a veces? ¿Cuántas cosas a veces hemos vivido? Y nosotros hemos dicho, pero yo qué mal he hecho. ¿Por qué? Porque Dios está formando tu vida. ¿Qué estaba haciendo Dios con Pablo? Lo estaba formando. Estaba formando su carácter, lo estaba formando. Entonces, mi amado hermano, a través de los sufrimientos, a través de las afrentas, a través de las persecuciones, de las angustias, necesidades que nos toquen de vivir, Dios está trabajando a nuestro favor. Su gracia está trabajando a nuestro favor. Aleluya. Su cuidado. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, bástate, date tranquilo, date seguro en mí, date seguro en mí. Es lo que el Señor nos dice a nosotros, hermano, en medio de tantos miedos en la calle, en tantas dificultades, recordemos esta palabra. Jackie, bástate de mi gracia. María, bástate de mi gracia. Y así cada nombre que está aquí, cuando usted siente esa angustia, cuando usted sienta ese miedo, cuando usted sienta momentos de necesidad en su vida, recuerde esta palabra.
Me basta la gracia de Dios. Es suficiente la gracia, es suficiente el favor de Dios para conmigo. No estoy sola, no estoy solo. El Señor está de mi lado. El Señor, su favor está conmigo. No me ha dejado, y a su nombre. Aleluya. El Señor está con nosotros, mis amados hermanos. Y su fortaleza se va. En nuestras debilidades se va a ir formando. Miren lo que nos dice en 1 Corintios 1:27. La debilidad es una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mira, muchos se burlaban de Pablo. Muchos lo veían a Pablo como un débil. Por eso es que él dijo, yo no me voy a gloriar de todo lo que Dios a mí me ha dado. Aunque me digan que estoy loco, aunque me vean como débil. Porque él se hacía así para que vean era la gloria de Dios en su vida. Cuando él manifestaba, cuando él sanaba a los enfermos, cuando él le hablaba a los reyes. ¿Qué veían ahí estos hombres? ¿Qué veían? Veían era la gloria de Dios. Entonces dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Mira, así era Pablo, así se sentía Pablo. ¿Cuántas veces te has sentido así, como que te menosprecian? Como que tú dices, wow, yo como que aquí no debo de estar. Y dice Pablo, no. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ante la presencia del Señor, tú y yo somos débiles. Es su presencia, es su amor, es su gracia, es su poder en nosotros que nos hace fuertes, mis amados. Tú y yo sin Dios somos débiles. Tú y yo sin Dios nada somos. Pero Dios en nosotros, Dios en nosotros, Dios en nosotros, tú y yo somos fuertes. Somos fuertes. Y qué hermoso que el Señor de lo débil nos escogió a nosotros para que hoy su gloria, su amor, su gracia sea manifestada en nuestras vidas. Es su gracia, mi amado, es su gracia, es su gracia, es su gracia. Todo lo que tú haces, todo lo que tú y yo podemos hacer para Dios, no es por nosotros, es para Él. Y es por su gracia. Es por su gracia. Como te decía, la debilidad es un momento, va a pasar, es para que tú y yo veamos la gloria de Dios. La gracia satisface todo, toda necesidad, la gracia de Dios nos satisface. Toda necesidad que tú estés viviendo, esa soledad, esa angustia, ese momento débil que te sientes, que me puedo sentir, su gracia nos sustenta. Su gracia nos satisface. Yo no sé cuál sea tu necesidad, pero quiero decirte que la gracia de Dios puede llenarla. Que el favor de Dios puede llenar. Así como Dios le dijo a Pablo, bástate de mi gracia, en esta noche el Señor también nos dice a nosotros, bástate de mi gracia. Es suficiente. Es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú y yo necesitamos. Es su gracia. Y tú y yo tenemos eso. Amén. Es por su gracia. Es por su amor. No podemos vivir una vida independiente. A veces hemos creído que viviendo una vida independiente
lejos de Dios. A veces hemos creído, ya estoy madura, yo ya sé, ya me sé los 66 libros de la Biblia, ya sé hacer un bosquejo, ya sé cómo orar, ya sé. Y a veces creemos que esa madurez, yo ya lo puedo todo, y me hago es independiente de Dios. Porque ya lo sé, ya sé hacerlo. Y cuando me doy cuenta, estoy sola. ¿Sí? Porque me he hecho independiente de Dios. Por eso es que el Señor le dice a Pablo, bástate de mi gracia. Porque cuando nosotros creemos que ya lo sabemos todo, que ya lo tenemos todo, hermanos, podemos llegarnos a enorgullecernos. Yo puedo, yo lo tengo, Dios está conmigo, nada me falta. Y era lo que el Señor le dijo a Pablo. No, con todo lo que tú sabes, que no haya sobre ti orgullo, sino más bien siempre te mantengas en esa humildad y en esa sencillez. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios sea vista en él. Amén. Mientras más tú y yo obtengamos de Dios, más tú y yo tenemos que darle la gloria al Señor. Amén. No podemos vivir vidas independientes, mis amados. Cuando tú y yo creemos que ya todo lo sabemos, es como que le estamos diciendo a Dios, no te necesito. No te necesito. Y empiezo a vivir vida independiente. Y es por eso que hay gente que cae en unos vacíos tan terribles. Hay gente que lo tiene todo, mi amado. Pero cuando usted lo escucha hablar, alguien me dijo, sabe, he puesto como una pared para que todo el mundo crea que yo soy así, pero realmente no soy así. Y se dio cuenta que necesita de Dios, que necesita de Dios. Y hay mucha gente que se está cerrando en círculos. ¿Por qué? Por estar independiente de Dios. Mientras tú y yo dependamos más de la gracia de Dios, mientras tú y yo más dependamos del Señor, más vamos a estar llenos de su amor, de su favor, de sus gracias sobre nuestras vidas. Por eso que tú y yo necesitamos depender cada día de la gracia de Dios. Y Pablo lo pudo entender. Pablo pudo entender aquello. Y dice que el aguijón pudo haber sido una enfermedad, mantuvo a Pablo dependiendo del Señor. Mira, 3 veces oró y no le fue quitado aquel aguijón, no le fue quitado aquella necesidad, no le fue quitada aquella dificultad, pero eso le ayudó a permanecer dependiendo de Dios, dependiendo de la gracia de Dios. Por eso es que tú y yo debemos de depender de Dios, depender de su gracia. Siempre tú y yo necesitamos más de Dios. Amén. Así hayamos escalado, hayamos alcanzado metas, hayamos alcanzado sueños, siempre necesitamos depender de Dios. Es por eso que el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Amén. Amén, mis amados. Por eso que cuando tú y yo estamos débiles, entonces nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Qué lindo es reconocer, qué lindo es cuando tú y yo reconocemos, wow, Señor, sin ti nada soy. ¿Sabes por qué? Porque la debilidad nos hace volvernos a Dios. Esos momentos de debilidad fue lo que le hizo a Pablo volverse de Señor, ayúdame, Señor, quítame esto. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia. Y nos dice en Juan capítulo 15, verso 5, que tú y yo tenemos que depender de Dios. Que tú y yo tenemos que depender de Dios. Solo la gracia de Dios nos basta. Pero esa gracia está sobre nosotros cuando dependemos de Él. Y dice Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Necesitamos depender de Dios. Necesitamos. Si en algún momento hemos tenido ese pensamiento, ya estoy maduro, ya sé cómo hacerlo, es hora de volver. Es hora de volver. Es hora de decir, Señor, yo necesito de ti. Yo necesito, Señor. Y vamos a tener la respuesta, así como Pablo la tuvo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Entonces, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias porque Él nos ha sostenido hasta hoy, mis amados. Mira cómo te ha sostenido, cómo ha sostenido tu familia, cómo ha sostenido todos tus proyectos, cómo hasta aquí el Señor te ha ayudado, a pesar de todas las circunstancias que nos ha tocado de vivir este año. Ya estamos por terminar este año. Quizás muchos hemos pasado por muchas necesidades en este año. Quizás muchos hemos pasado por afrenta en este año. Quizás muchos hemos pasado por diferente persecución quizás, o en algún momento sentiste miedo en caminos de peligros y sentiste que desfallecías, pero sin embargo ahí estuvo la gracia de Dios para cuidarte. Amén. Amén. Durante este año ha estado la gracia de Dios para cuidarnos. Hay muchos que ya no están y tú y yo estamos. Y está nuestra familia. ¿Sabes por qué? Porque ha sido la gracia de Dios. Porque ha sido la gracia de Dios. Muchos de aquí hemos pasado por momentos duros. Muchos han pasado a veces hasta por robo, asalto, por miedos. Pero sin embargo tú y yo podemos decir, ha sido la gracia de Dios. Amén. Amén. Que para tú y para mí es suficiente la gracia de Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, si te puedes poner en pie y juntos le podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque en este año ha sido tu gracia la que me ha sostenido. Ha sido tu gracia que ha sostenido mi vida. Ha sido tu gracia que ha sostenido mi familia, Señor. Ha sido tu gracia que ha sostenido todo, Señor. Y que tu gracia ha sido suficiente para poder mantenerme, Señor. Y yo quiero en esta noche darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos. El Señor en debilidades escogió a muchos hombres, como a Gedeón, como a Moisés, como a Jeremías. En sus debilidades el Señor los escogió y muchos de ellos le dijeron, Señor, yo no puedo. Pero sin embargo el Señor les dijo, bástate de mi gracia. Aún el mismo Jesús al ir a la cruz murió en debilidad. Fue débil. Murió débil en la cruz. Pero sin embargo resucitó y resucitó fuerte. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y desde allá Él nos mira y nos da de su fuerza. Porque es de Dios que viene esa fuerza que tú y yo necesitamos. Esas fuerzas para continuar. Esas fuerzas para seguir. Esas fuerzas que vienen de Dios. Como dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Y que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes caen y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Estamos terminando un año y que el Señor nos ha sostenido. Ha sido su fuerza, aún en medio de debilidades. ¿Cuántos no nos hemos sentido débiles en este año? ¿Cuántos
no nos hemos sentido débiles. Yo le puedo decir al Señor, yo me he sentido débil, Señor. Pero ha sido tu gracia que me ha sostenido. ¿Cuántos le pueden decir ahí, Señor, la verdad me he sentido débil? Me he sentido sin fuerza, me he sentido cansada. Me he sentido cansado, Señor. Pero ha sido tu gracia la que me ha sostenido. Ha sido tu gracia, Señor. Ha sido tu gracia. Y así como le dijiste a Pablo, bástate de mi gracia, bástate, bástate, bástate. Bástate, Señor, gracias. Me basta tu gracia. Es suficiente. Es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito, es tu gracia. Porque todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Yo soy solamente el pámpano y tú eres la vid. Dile al Señor, yo te agradezco, Señor. Por todo lo que hace, por todo lo que hará. Por todo lo que hace y todo lo que harás. Gracias, Señor, por tu favor para con nuestras vidas. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Señor, y ayúdanos, Señor amado, a continuar este camino, Señor. Este camino que nos lleva a la verdad, nos lleva cada día a la libertad, porque eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, por la salvación. Gracias, Señor, por tu amor, por ese inmenso amor para con nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Queremos animar pues a la iglesia que tenemos los cultos el día jueves, el día sábado los jóvenes, ¿verdad? Y el domingo tenemos culto. Así que también pues queremos invitarlos desde ya, que tendremos el último culto, ¿verdad?, de este año. Estamos acostumbrados a hacer el culto de acción de gracias. Así que lo vamos a hacer el domingo 29, si no me equivoco, el domingo 29 a las 6 de la tarde, ¿sí? Así que se pare ese domingo, ¿verdad? No va a ser a las 9 de la mañana, ¿verdad? Yo quiero que usted le avise a los hermanos, a los que no han venido el domingo. No es este domingo, es el próximo domingo, el culto de acción de gracias, ¿sí? Así que le invitamos a usted, le invitamos para que traiga a su familia, para juntos darle gracias a Dios por este año y poder recibir el nuevo año con gratitud. Amén. Así que el 29 será el último
domingo del año, ¿verdad? Y el último día pues de culto, el cual le llamamos el culto de acción de gracias. Así que sí vamos a tener culto estos días. El martes también vamos a tener culto y terminamos la semana con el culto de acción de gracias. Dios me les bendiga y me los guarde. Bendiciones.